Continuando con las enfermedades, vamos a ver lo que es el síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Escherichia coli, que es productora de la toxina Shiga. ¿Dónde podemos encontrar lo que es el Escherichia coli? Está presente en la parte intestinal de las personas y de los animales, principalmente en lo que es el ganado vacuno, y también puede estar en el medio ambiente. ¿Cuál va a ser el periodo de incubación de esta enfermedad? Va a ser de 3 a 9 días. ¿Cómo se va a transmitir? Se transmite de manera fecal-oral, porque como había mencionado al principio, se encuentra presente en la parte intestinal de personas y animales. También se puede transmitir a través del consumo de alimentos o aguas contaminados con esta bacteria. Si hablamos un poco de lo que es la situación en Argentina, nuestro país presenta la mayor tasa de incidencia a nivel mundial de síndrome urémico hemolítico en niños menores de 5 años. Según las estadísticas, nuestro país presenta por año entre 300 y 500 nuevos casos de esta enfermedad. Y dentro de lo que es este grupo etario, que es el más afectado, se encuentran principalmente los niños de 23 meses. En nuestro país, el síndrome urémico hemolítico es la principal causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles van a ser los alimentos principalmente implicados en esta enfermedad? Van a ser las carnes mal cocidas, sin cocción completa, y entre ellas principalmente lo que es la carne molida. ¿Por qué? ¿Por qué la carne sin cocción completa? Porque generalmente, ¿qué va a pasar? En el momento de la faena es la carne y va a entrar en contacto con los jugos gastrointestinales del animal y ahí se va a producir la contaminación. Si yo tengo un trozo entero de carne, la bacteria va a estar en la superficie de ese trozo de carne. Pero ¿qué pasa y cuál es el riesgo con el tema de la carne molida? La carne molida tiene mucha manipulación, ¿sí? Generalmente cuando vamos a comprar la carne molida, ¿sí? La máquina donde se muele tiene restos de carnes adheridas anteriormente, que fueron molidos anteriormente, y estos pueden estar contaminados porque la máquina está a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces los restos de carne que pueden haber quedado adheridos de haber molido anteriormente un trozo de carne, eso se va contaminando. Y cuando se introduce un nuevo trozo de carne, ese nuevo trozo de carne arrastra todo lo que puede estar adherido en las paredes de esa máquina. Y cuando la carne termina de salir, ¿sí? La bacteria no es que me queda en la superficie, ¿sí? Puede estar en la superficie o en el centro, porque se mezcla todo, ¿sí? Toda la carne al molerse se va a mezclar y la bacteria queda en cualquier parte. Entonces, por eso es que tenemos que asegurarnos, ¿sí? La cocción completa de este tipo de carnes, principalmente las carnes molidas. Es importante que tengan en cuenta lo que son las carnicerías, que en San Salvador hay una ordenanza que prohíbe lo que es la exposición de carne molida en bandejas, ¿sí? Está prohibida la exposición de las carnes molidas. Las carnes molidas tienen que molerse en el momento en que el cliente la va a comprar. Tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? No pueden tener expuestas en bandeja la carne molida, como así también las carnicerías no pueden elaborar hamburguesas caseras, ¿sí? Está prohibido lo que es la venta de hamburguesas caseras, ¿sí? En la parte de las carnicerías. Tienen que tener en cuenta por la manipulación que tiene este tipo de carne, ¿sí? Por eso es necesario tomar en cuenta la cocción de este alimento.
Otros alimentos que van a estar asociados a esta enfermedad va a ser la leche y jugos sin pasteurizar, principalmente lo que son la leche de tambo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como habíamos mencionado, la bacteria está en la parte intestinal. Cuando el animal defeca, las heces saltan a las ubres. Si la persona que ordeña el animal no tiene la precaución de lavar y desinfectar las ubres, la bacteria puede ir ahí, puede estar presente en esa leche. Por eso siempre es necesario consumir leches o quesos pasteurizados. También pueden estar presentes en algunos alimentos que no hayan sido manipulados de forma correcta y se hayan contaminado. Y también en frutas o verduras que no hayan sido bien sanitizados. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad? Nos puede llegar a producir diarrea, deshidratación, dolor abdominal, distensión abdominal. Ustedes van a ver que estos primeros síntomas van a ser muy comunes en todas las enfermedades, porque al ser enfermedades transmitidas por alimentos, lo primero que va a afectar va a ser nuestra parte digestiva, ¿sí? Nuestro organismo como sistema de defensa es lo que principalmente nos va a producir el dolor abdominal, la diarrea, ¿sí? Y por ende lo que es la deshidratación. También se pueden presentar náuseas, vómitos, dolores abdominales, rigidez muscular, dolores de cabeza. Nos puede producir anemia, trombocitopenia, ¿sí? Que va a ser la deficiencia de producir plaquetas, ¿sí? Que son las necesarias para lo que es la coagulación de la sangre. También nos puede llegar a producir insuficiencia renal, ¿sí? Generalmente lo que va a afectar la toxina va a ser el riñón, ¿sí? Le va a producir como un paro, ¿sí? El riñón va a dejar de funcionar, ¿sí? Justamente uno de los tratamientos para que ese riñón vuelva a funcionar va a ser la diálisis, ¿sí? Generalmente los pacientes con síndrome urémico hemolítico que tengan afectado el riñón son sometidos a una diálisis para ver si el riñón, dependiendo del daño que le haya producido, vuelve a funcionar. Si no funciona con determinado tiempo de diálisis, ¿sí? Esa persona se deriva a trasplante renal. Y generalmente a veces tardan años en recibir un nuevo riñón, o hay casos en los que las personas fallecen, pueden morir esperando un riñón, un trasplante. También va a producir pérdida de peso, ¿sí? Hemorragias digestivas, ulceraciones y hasta la muerte. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención de la enfermedad? ¿Sí? Vamos a ver principalmente el lavado constante de manos, ¿sí? El lavado constante con agua y con jabón, ¿sí? Después de ir al baño, cuando cambiamos de actividades, principalmente cuando cambiamos pañales. Evitar el consumo de leche cruda o productos lácteos y jugos sin pasteurizar. Como les había mencionado, la bacteria puede estar presente en estos tipos de alimentos y al consumirlos nos terminamos enfermando. Cocinar bien las carnes, la cocción debe ser completa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las bacterias que producen enfermedades transmitidas por alimentos mueren con temperaturas mayores a los 70 grados. ¿Sí? Es primordial tener en cuenta esto, que si sometemos los alimentos a temperaturas mayores de 70 grados, estamos garantizando que la bacteria sea eliminada, ¿sí? Esto es muy importante, como les había mencionado, en lo que son las carnes molidas, por ejemplo, lo que son las hamburguesas. Las hamburguesas tienen que estar
bien cocidas. Tenemos que tener en cuenta principalmente lo que son las sandwicherías, que cuando están cocinando una hamburguesa se hacen dos procesos, de descongelación y de cocción. Entonces, como la hamburguesa, cuando va a la plancha, está congelada, tenemos que tomarnos el tiempo para garantizar que el calor y la cocción llegue al centro de esa hamburguesa, porque a veces puede estar cocida por fuera, la vamos a ver que está cocida, que está dorada por fuera, y en el centro va a estar cruda. Por eso es muy importante tener en cuenta que los jugos no pueden ser rojos ni rosados, ¿sí? Tiene que estar la carne bien cocida para garantizar que la bacteria ha sido eliminada de esos alimentos. Prevenir lo que es la contaminación cruzada, que esto lo habíamos visto en lo que es en los módulos anteriores, ¿sí? Nunca mezclar los alimentos crudos, las carnes crudas con los alimentos cocidos o que están listos para el consumo. Evitar utilizar los mismos utensilios, ¿sí? Siempre tenemos que separarlos, tener utensilios para alimentos crudos, para alimentos cocidos, ¿sí? De esa manera vamos a evitar lo que es la contaminación cruzada. También vamos a evitar la contaminación cruzada con el constante lavado de manos. Si toqué carnes, debo higienizarme las manos antes de cambiar de actividades, ¿sí? Lavar cuidadosamente frutas y verduras, especialmente si se consumen crudas, ¿sí? Esto es muy importante, y principalmente las verduras de hojas, ¿sí? Debemos lavar bien, cuidadosamente, para que evitemos enfermarnos. Para lo que son en las carnicerías, tener en cuenta no exponer en bandejas las carnes molidas, molerla en el momento, ¿sí? Esto tanto para lo que el consumidor como para las carnicerías, tener en cuenta que para el consumidor, que ellos tienen el derecho de exigir en las carnicerías que la carne se la muelan en el momento. Lo que son las carnicerías deben evitar, no pueden elaborar hamburguesas caseras, ¿sí? Entonces tenemos que tomar todos esos recaudos. Lo mismo para lo que son las sanducherías, tener en cuenta comercializar siempre lo que son las hamburguesas industrializadas. Cuando vamos a lugares públicos o fuera del hogar, debemos adquirir alimentos en comercios que mantengan condiciones de higiene, que conserven los productos perecederos a temperaturas de refrigeración o congelación. Esto, cuando vamos a consumir alimentos, tenemos que ser muy cuidadosos también nosotros como consumidores, observar dónde estamos comiendo, si hay higiene, si los alimentos están conservados, ¿sí? Tienen que estar en frío, para que no se contaminen. En lo que son las carnicerías, ¿sí? Observar que las carnes no tengan resto de pelos o contenidos gástricos de vacuno, como les había mencionado. Principalmente lo que es carne molida no es poner en bandejas y no elaborar hamburguesas caseras en lo que son las carnicerías. Cuidar y exigir en el momento en que vamos a consumir hamburguesas o carnes en general, que se encuentren bien cocidas. Se les aconseja siempre consumir las carnes bien cocidas para evitar justamente que se encuentre presente la bacteria, ¿sí? Y otra forma de prevenir estas enfermedades también va a ser bañarse en aguas recreacionales habilitadas, ¿sí? Como les había mencionado, a veces está presente en la parte intestinal de las personas, a veces cuando van niños por ahí tienen la necesidad, esta bacteria puede estar presente, ¿sí? Y puede contaminarse, ¿sí? Por eso es muy necesario evitar bañarse en ríos, en lugares que no estén el agua bien tratada. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la intoxicación estafilocócica, ¿sí? Esta enfermedad es producida
por la bacteria llamada Staphylococcus aureus. ¿Dónde la vamos a encontrar esta bacteria? Esta bacteria, principalmente el reservorio, va a ser el ser humano, ¿sí? El ser humano va a tener esta bacteria en lo que es la parte de la nariz, boca, en la piel, en los oídos. También puede estar presente en el medio ambiente. Van a ver que la mayoría de las bacterias se encuentran presentes en lo que es el suelo, la tierra, el polvo. ¿Cuál va a ser el periodo de incubación de esta enfermedad? Va a ser de 1 a 4 horas. Como les había mencionado, el ser humano va a ser el principal reservorio de esta bacteria, ¿sí? Además de encontrarse en lo que es las fosas nasales, la boca, el cabello, en la piel, también puede estar en lo que son heridas en la piel, ¿sí? Generalmente la contaminación, ¿cómo se va a producir? Por el contacto directo, ¿sí? De un manipulador que sea portador, ¿sí? de esta bacteria y que por falta de medidas de higiene entran en contacto con los alimentos. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, cuando estamos enfermos, tenemos una mayor carga de esta bacteria en nuestro organismo. Y si tosemos o estornudamos sin precaución, ¿sí? Vamos a terminar contaminando el alimento. Por eso es muy importante tener en cuenta que si estamos enfermos no podemos manipular alimentos, es lo ideal, ¿sí? Lo ideal es no manipular alimentos mientras estemos enfermos. ¿Por qué? Porque como les digo, generalmente cuando estamos resfriados, estamos estornudando, estamos tosiendo constantemente y nuestras manos entran en contacto con nuestra nariz, con nuestra boca, y si no tenemos la precaución de lavarnos las manos constantemente, vamos a terminar contaminando el alimento. Lo ideal es que por esos días no manipulemos alimentos. Si tenemos que ir a trabajar, cambiar de actividad, a realizar otras actividades que no tengan que ver con la manipulación de los alimentos. Obviamente, si tenemos que manipular los alimentos, vamos a tomar precauciones, como es el uso de barbijo, el lavado constante de manos, ¿sí? Cuando hablamos del uso de barbijo, tenemos que tener en cuenta que el barbijo lo tenemos que cambiar constantemente, ¿sí? No podemos mantener un solo barbijo las 4 o 5 horas que podemos estar trabajando, ¿sí? Tenemos que cambiarlo cada 45 minutos, vamos cambiando, porque si no después ese barbijo se va a cargar tanto de microorganismos que ya no me va a servir de barrera entre los microorganismos que está cargando mi cuerpo y el alimento, ¿sí? Entonces es muy importante tomar las precauciones necesarias para prevenir la contaminación del alimento por esta bacteria, ¿sí? También comúnmente los brotes provocados por esta bacteria se van a relacionar con el alto nivel de manipulación durante el proceso del preparado de los alimentos, ¿sí? Generalmente los alimentos que tienen mayor cantidad de procesos de manipulación, ¿sí? Van a ser también aquellos que corren mayor riesgo de contaminarse. Por eso es muy importante tener en cuenta los recaudos. ¿Cuáles van a ser los alimentos principalmente implicados a esta enfermedad? Van a ser carnes y productos cárnicos, aves de corral, huevos, ensaladas, productos de panaderías como pasteles rellenos de cremas, pasteles de crema, pasteles de chocolate,
leche y productos lácteos también van a ser alimentos que van a estar principalmente relacionados. Ustedes van a ver ahí en las imágenes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en realidad van a ser los alimentos implicados, además de lo que hemos mencionado, van a ser todos aquellos alimentos cocidos que hayan sido manipulados por alguien enfermo o resfriado, o que por falta de higiene, ¿sí?, no se hayan higienizado las manos, por ahí se tocaron la nariz, la boca, el cabello, ¿sí?, y no se higienizaron las manos, también vamos a transmitir esta bacteria a lo que son los alimentos, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta el lavado de manos en lo que es esta enfermedad como forma de prevención, ¿sí? Es muy importante lo que es el lavado de manos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad por intoxicación estafilocócica? Diarrea, deshidratación, dolores abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómitos, palidez, cefalea, puede llegar a producir insuficiencia renal, pérdida de peso. Esos van a ser algunos síntomas que van a empezar a aparecer cuando nos veamos afectados por esta bacteria. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención para esta enfermedad? ¿Sí? Principalmente se va a recomendar lavar apropiadamente frutas y verduras que se vayan a consumir crudas, ¿sí? Lavar las superficies, mantener todos los espacios higiénicos, porque dijimos, si tenemos un espacio de manipulación de alimentos sucios, es obvio que va a haber muchísimas bacterias, no solamente el Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, mantener siempre los espacios de manipulación de alimentos bien higiénicos. Separar los alimentos crudos de los cocidos, o sea, evitar lo que es contaminación cruzada. Cocinar alimentos crudos de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. Refrigerar los alimentos cocidos tan pronto como sea posible, incluidos los alimentos que sobran, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los alimentos no pueden estar fuera de la heladera o a temperatura ambiente por más de 2 horas. Y estas 2 horas van a depender de la temperatura ambiente que tengamos, ¿sí? No es lo mismo la temperatura ambiente de verano que la temperatura ambiente de invierno, ¿sí? Utilizar siempre leche pasteurizada, ¿sí? ¿Cuáles también van a ser otra de las medidas de prevención? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Medidas de prevención con respecto a esta enfermedad, principalmente si estamos resfriados, el uso de barbijo, como les había mencionado, vamos a usar el barbijo y lo vamos a cambiar cada 45 minutos. Tenemos que tener en cuenta que, como había mencionado, el Staphylococcus también está en la piel y está principalmente relacionado a lo que son las heridas, ¿sí? Si tenemos heridas, tenemos alguna quemadura o alguna ampolla o alguna erupción en la piel, principalmente en lo que son las manos, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la medida de prevención, ¿sí? El uso de guantes, ¿sí? Vamos a lavar las heridas, ya sea una quemadura, una ampolla o un corte. Si tenemos en las manos, vamos a lavar esa herida, la vamos a desinfectar, la vamos a vendar y nos vamos a colocar guantes, ¿sí? Es el único momento en que desde la Dirección de Seguridad Alimentaria se va a recomendar lo que es el uso de guantes, ¿sí? Si no tenemos heridas en las manos, lo principal va a ser el lavado con agua y con jabón, ¿sí? Pero si tenemos heridas, tenemos que usar guantes para evitar que entre en contacto esa herida con los alimentos, porque generalmente cuando tenemos una herida, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se reproduce el Staphylococcus alrededor de esa herida. Y si vamos a manipular los alimentos con la herida y las manos desnudas, se va a transmitir las bacterias de esa herida
a los alimentos. Por eso es muy importante el uso de guantes cuando tenemos heridas en las manos. De esa manera vamos a evitar lo que es esta enfermedad, esta intoxicación estafilocócica. Continuamos con lo que es shigelosis. La shigelosis es una enfermedad producida por una bacteria llamada Shigella. ¿Cuál va a ser? Generalmente el periodo de incubación va a ser de 5 a 7 días. ¿Cómo se va a transmitir? Se va a transmitir de persona a persona por vía fecal oral. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a transmitir cuando entramos en contacto con materia fecal de una persona enferma que tiene la Shigella, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los alimentos principalmente implicados? ¿Sí? Van a ser todos aquellos que pudieran haber entrado en contacto directo o indirecto de agua o alimentos que estén contaminados con materia fecal, ¿sí? Obviamente de personas infectadas. Generalmente esta enfermedad a veces se produce mucho en lo que son los jardines maternales. ¿Pero por qué? Porque en los jardines maternales generalmente asisten niños de 45 días hasta 2, 3 años que usan pañales, ¿sí? Y a veces, generalmente, ¿qué es lo que sucede? La misma persona que higieniza al niño, ¿sí? Le cambia el pañal, es la misma persona que prepara los alimentos, que le prepara la mamadera o que le da de comer, ¿sí? Entonces, a veces, por la demanda que generan los niños de esa edad, a veces por la prisa, no se tiene una buena higiene de manos y ahí se va a producir el contacto, ¿sí? De la materia fecal con los alimentos, ¿sí? Y ahí se va a transmitir esta enfermedad. Es por eso que las medidas de prevención, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención de esta enfermedad? ¿Sí? Lavarse bien las manos después de ir al baño, ¿sí? Esto es muy importante. No importa el momento, sino que tenemos que lavarnos las manos cuando salimos del baño, lavarnos bien con agua y con jabón, realizando todo el proceso de lavado de manos, ¿sí? Esto es muy importante también si tenemos alguna gastroenteritis, ¿sí? Lo ideal es no manipular los alimentos porque generalmente estamos yendo constantemente al baño, ¿sí? Entonces puede pasar que en algún momento no nos higienicemos bien las manos y esto luego contaminar el alimento. El lavado de los alimentos, otra forma de prevención va a ser el lavado de los alimentos que se consumen crudos, siempre lavarlos con agua segura, especialmente lo que son frutas y verduras, ¿sí? Evitar ingerir agua de piletas, ríos, lagos o aguas de recreación, ¿sí? Tenemos que garantizar lo que es la cocción correcta de los alimentos, porque habíamos mencionado que la mayoría de las bacterias mueren con temperaturas mayores a 70 grados, ¿sí? Y la forma de prevención va a ser que los pacientes diagnosticados con infección por Shigella no deben manipular alimentos o bebidas hasta que el microorganismo desaparezca de las heces, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas, ¿sí? Van a ser dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, fiebre, cefalea, diarrea, pus o moco en las heces. También nos va a producir tenesmo, ¿sí? Que va a ser el esfuerzo durante la defecación, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta los síntomas que nos va a producir esta enfermedad.